El chavo corría por el patio, cuando de la nada vio a Patty sentada en la fuente, con una expresión pensativa. Y el chavo se acercó con curiosidad. Hola, Patty. ¿Por qué tienes esa cara? Patty levantó la mirada, con un brillo extraño en los ojos. No lo sé, es que siento que algo raro pasa en la vecindad. El chavo parpadeó confundido. Él no notaba nada diferente, pero al observar con más atención, se dio cuenta de que doña Clotilde estaba parada en la puerta de su casa, mirándolos fijamente. Don Ramón y el señor Barriga parecían susurrar entre ellos, y doña Florinda ni siquiera había salido a regañar a don Ramón. Oye, tienes razón, murmuró el chavo. Todos están raros. Antes de que pudieran seguir hablando, una risa grave y distorsionada resonó en la vecindad. Era como si alguien estuviera observándolos desde las sombras. Pero de pronto, Kiko apareció corriendo desde el otro patio, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. Mami. Mami. Gritó, pero su voz se sentía apagada, como si la misma vecindad estuviera absorbiendo el sonido. Antes de que el chavo y Patty pudieran reaccionar, una sombra oscura se deslizó entre los pasillos. Un aire helado recorrió la vecindad, y de repente, la puerta del departamento 8 se abrió sola con un rechinido largo y escalofriante. Eso no es normal, susurró Patty, agarrando la mano del chavo. Un viento fuerte los empujó sin previo aviso. Fue como si una fuerza invisible los hubiera arrastrado al interior del departamento. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta se cerró de golpe tras ellos, dejando la habitación en completa oscuridad. ¡Ay! Se quejó el chavo. ¿Por qué se cerró sola la puerta? Patty intentó girar del picaporte, pero no se movía. No se abre. Estamos atrapados. El silencio los envolvió por un momento, hasta que un murmullo empezó a escucharse en la habitación. No estaban solos. Y el cuarto estaba en completa oscuridad. Apenas un hilo de luz entraba por la rendija de la puerta, iluminando el suelo polvoriento. Patty siguió girando el picaporte con desesperación. No se abre, dijo Patty, mientras su voz temblaba. El chavo tragó saliva. Su corazón latía rápido, pero intentó mantenerse calmado. Tal vez, si gritamos, alguien nos escucha. Patty asintió y ambos comenzaron a gritar. Ayuda. Estamos atrapados. Sáquenos de aquí. Pero nadie respondió. El silencio era sofocante. No se escuchaban los regaños de doña Florinda, ni los lamentos de don Ramón, ni los gritos de Kiko. Ni siquiera el eco de sus propios gritos parecía regresar. Oye, chavo, esto está muy raro, susurró Patty. Sí, como si la vecindad ya no estuviera ahí. Un escalofrío recorrió sus espaldas. Pero de repente, un murmullo bajo se escuchó desde el fondo de la habitación. Sonaba como si alguien estuviera susurrando, pero no podían entender las palabras. ¿Quién está ahí?, preguntó Patty, con la voz temblorosa. El chavo buscó a tientas algo con que defenderse y encontró una escoba apoyada en la pared. No se acerque, exclamó. Y el murmullo se detuvo de golpe. Patty respiró hondo, intentando calmarse, cuando sintió algo en su hombro. Era frío. Y duro. Como una mano. Patty gritó y se apartó, chocando contra el chavo. Alguien me tocó. El chavo miró hacia la esquina más oscura de la habitación, y lo vio. Una silueta. Alta. Deforme. Sin rostro. El chavo quiso gritar, pero su voz se atoró en la garganta. Y la silueta avanzó un paso, y aunque no tenía rostro, el chavo y Patty sintieron su mirada clavada en ellos. La oscuridad a su alrededor parecía moverse con ella, como si la habitación entera respirara junto a aquella cosa. Chavo, susurró Patty, sin apartar la vista. El chavo temblaba, pero sin soltar la escoba, levantó el palo como si eso pudiera protegerlos. No te acerques. La figura se detuvo. El cuarto quedó en completo silencio. Ni siquiera se escuchaban sus propias respiraciones. Pero entonces, la puerta detrás de ellos comenzó a vibrar. Y se escuchó un golpe seco. Después, otro golpe. Aún más fuerte. Alguien estaba afuera. O algo. Nos vienen a rescatar, exclamó Patty con un hilo de esperanza. Pero el chavo sintió un escalofrío cuando notó algo extraño. Los golpes no sonaban como si alguien quisiera entrar. Sonaban como si quisieran que ellos salieran. Y antes de que pudieran reaccionar, la silueta en la esquina se desvaneció en el aire. Patty jadeó y se abrazó a sí misma. Se fue. El chavo no respondió. Se acercó lentamente a la puerta, con el corazón latiéndole en los oídos. Puso la oreja contra la madera. Pero solo hubo silencio. Hasta que... No salgas. El chavo se congeló. Una voz ronca, quebrada y casi inhumana susurró desde el otro lado de la puerta. No salgas, todavía.
El chavo se apartó de un salto. Patty lo miró, asustada. ¿Qué pasó? El chavo tragó saliva. Alguien me habló. Pero antes de que pudiera decir más, los golpes en la puerta se hicieron ensordecedores. Era como si algo enorme estuviera golpeando con toda su fuerza. La madera comenzó a astillarse. Algo quería entrar. Y los golpes en la puerta eran cada vez más fuertes. Las astillas volaban y algo oscuro comenzaba a filtrarse por las grietas, como un líquido espeso y pegajoso. Chavo, tengo miedo. Sollozó Patty, abrazándose a sí misma. El chavo la tomó de la mano con fuerza, aunque él también temblaba. Tranquila, todo va a estar bien. Pero no lo estaría. Y la puerta finalmente se rompió en 1000 pedazos. La oscuridad entró como una ola, cubriéndolos por completo. Patty gritó. El chavo también. Y ambos sintieron un frío indescriptible atravesar sus cuerpos, como si los estuvieran absorbiendo, como si los estuvieran borrando de la realidad. Y luego, nada. Minutos después, cuando el chavo abrió los ojos, estaba acostado sobre un césped verde y suave. El cielo era azul, sin una sola nube. Todo era paz. Se sentó lentamente, sintiendo un aire cálido acariciar su rostro. Miró a su alrededor y vio a Patty sentada a su lado. Patty. Susurró. Ella lo miró con una sonrisa tranquila. Chavo, ya no siento miedo. Él tampoco. Y por primera vez en su vida, su pancita no le dolía de hambre. Su cuerpo no estaba cansado. Ambos se levantaron y comenzaron a caminar, sin decir una sola palabra. No sabían hacia dónde iban, pero tampoco importaba. Estaban en un lugar seguro. O al menos, eso creía. Por otro lado, en un callejón polvoriento, lejos de la vecindad, 2 cuerpos yacían en el suelo. Y también estaba una camioneta con el parabrisas estrellado. Y la gente se había reunido alrededor, algunos gritando, otros cubriéndose la boca con horror. El conductor, pálido y tembloroso, intentaba hablar con un policía. Se atravesaron de repente, intenté frenar, lo juro, pero no me dio tiempo. 2 paramédicos estaban revisando los cuerpos. Uno de ellos negó con la cabeza. No hay pulso. Murieron al instante. El otro suspiró, mirando las pequeñas siluetas sin vida en el pavimento. Pobres niños. El viento sopló con suavidad, moviendo los cabellos despeinados del chavo y la cinta del vestido de Patty. Y el cielo seguía tan azul como siempre. Sin embargo, los 2 niños, sin saberlo, habían pasado sus últimos instantes atrapados en la confusión de la muerte, en una pesadilla de su propia mente. Pero ahora, ya no sentían miedo. Y la vecindad nunca los vería regresar.